a este acto, a esta nueva jornada formativa que organiza el y en esta ocasión tratando pues el tema de las ejecuciones, el orden jurisdiccional civil, y que va a ser impartida por nuestro amigo, además de compañero y además también lógicamente de letrado de la Administración de Justicia de Peñarroya, Pueblo Nuevo, Córdoba, que ha venido esta tarde pues a hablarnos pues de esta cuestión, ¿no? Yo le estoy enormemente agradecido de que aceptase esa invitación, de que quisiese volver a esta su casa, porque sigue siendo jóvenes. Y antes de pasar a nuestro compañero de Junta, a nuestro vocal de formación, a Manuel Luis, para que sea el que pues lo que voy a hacer va a ser hacerle entrega de su carnet de miembro del grupo de abogados jóvenes. Hace hincapié en la que vamos a realizar en abril, la primera jornada profesional del grupo de abogados jóvenes de Jaén, que va a tratar sobre derecho de familia y que se celebrarán en abril, el día 16, en el edificio A3 de la Universidad de Jaén, y que en breve anunciaremos el elenco de ponentes que nos acompañarán, así como las materias específicas que se van a tratar. Estamos seguros de que serán de vuestro agrado. Entre otros ponentes, contamos con María Dolores Azaustre, abogada y la vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, y también el profesor Gutiérrez Jerez, catedrático de Derecho Civil. En esta jornada la estamos trabajando desde la vocalía de formación y desde el grupo con mucha ilusión. Llevamos tiempo trabajando y estamos seguros de que van a ser un éxito. Además, ya están cerradas 2 jornadas para cumplir con el objetivo que nos marcamos este año en España, detrás de la Administración de Justicia y en el jurisdiccional civil, y que a continuación os voy a presentar, aunque a buen seguro, bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis. Estudió Derecho en la Universidad de Jaén. De 2008 a 2012 preparó posiciones de letrado de la Administración de Justicia. Ha realizado diversos cursos de especialista en violencia de género, ha trabajado en despachos de Jaén y Málaga y abrió el suyo propio en abril de 2016. Ha sido asesor jurídico del Grupo de Médicos de Jaén. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Grupo de Abogados de Jaén, ocupando el cargo de tesorero. Desde septiembre de 2019 hasta la actualidad es letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia, instrucción número 1 de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Antes de hacer la palabra, por supuesto, darle las gracias y nada, te doy la palabra a Antonio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al grupo de abogados jóvenes y en particular a Juan Sebastián Morales. A los asistentes también agradezco que hayan decidido estar aquí y emplear parte. Ya que yo no soy ningún erudito ni ninguna eminencia del derecho, sino hasta hace unos meses un humilde abogado de la provincia con muchos de los que estáis aquí sentados. La vida y el estudio me han hecho que hoy sea letrado de la Administración de Justicia. En cuanto a las charlas, debo de comentar que no es posible hacer un estudio exhaustivo de la ejecución civil durante esta ponencia. Por ello voy a referirme a aquellos aspectos que han sufrido modificaciones o son contradictorios. Tampoco voy a seguir un orden sistemático de la ley de enjuiciamiento civil, sino que lo que es un orden lógico para que la ponencia sea comprensible y pueda servir de ayuda para futuros casos que tengan. La ponencia la he dividido en las siguientes partes. Empezaré hablando de la ejecución común con los títulos ejecutivos, el despacho de ejecución y la oposición. Posteriormente hablaré de la ejecución provisional, ejecución dineraria, la no dineraria, la ejecución forzosa en materia de familia y acabaré hablando de la ejecución hipotecaria. Ejecución común, hablando de los títulos ejecutivos. El proceso de ejecución es la pretensión del ejecutante que ha de fundarse en un título. Los autos de declaración de responsabilidad penal, resoluciones judiciales no judiciales, aquellos que se crean con ciertos actos voluntarios y típicos de los particulares de fuerza ejecutiva,
como por ejemplo títulos parajudiciales, como los laudos, y resoluciones arbitrales firmes, y títulos contractuales, como hipotecas. Otra división, vamos a dividir los títulos judiciales en los españoles y los extranjeros. Artículo 22.1. Los juzgados y tribunales españoles serán competentes en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de y decisiones dictadas en el extranjero. Todos conoceréis el S4. No obstante, los títulos judiciales extranjeros no voy a entrar a analizar los mismos y no disponemos del tiempo necesario para analizar el S4 y los títulos judiciales extranjeros. Paso a hablar del despacho de ejecución. La ejecución comienza con una demanda ejecutiva. Los letrados de la Administración de Justicia examinamos dicha demanda. Si concurren los presupuestos y los requisitos no adolezcan de ninguna irregularidad, sean conformes con naturaleza y contenido, se admitirá la demanda. En el 538 de la ley. Dictado el auto autorizando el despacho, no se dará ningún recurso sobre dicho auto. Y posteriormente, los letrados de la Administración de Justicia dictaremos el decreto. En el decreto concretas, medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado y requerimiento de pago. Muy importante el requerimiento de pago. Dicho auto y decreto serán notificados al ejecutado conforme establece el 553. Acumulación de acciones. En cuanto a la acumulación de demandas ejecutivas, debemos de distinguir dos. El 553, petición cualquiera de las partes, se acumula. Lo dividimos en dos, en los que se basan en defectos procesales y los motivos de fondo. En cuanto a defectos procesales, son carecer de carácter o representación la demanda, falta de capacidad o representación del ejecutante y el documento presentado no reúne los requisitos legales exigidos para llevar aparejada la ejecución. En cuanto a los motivos de fondo, depende de la naturaleza del título ejecutivo. Ya hemos hablado antes del título judicial y el no judicial. Si este fuera una resolución procesal o arbitral de condena, en 10 días se puede alegar pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia. Me refiero a los títulos ejecutivos. Si estamos ejecutivo, para que se pueda alegar que sería el único motivo de fondo el cumplimiento de la sentencia. Pero este se habrá de justificar siempre documentalmente. No basta con decir se ha pagado, no, acredítenlo. Esto no suspende el curso. Y luego lo encontramos en la oposición a la ejecución a los títulos. Estos están tasados en ley, pago acreditado documentalmente, compensación de plus petición el curso de la ejecución, salvo que la causa alegada sea por petición. Sustanciación de la oposición. Bien, se ha presentado la oposición por parte ejecutiva. Vamos a hablar de cómo se sustancia el proceso. Diferenciando, por tanto, en si hubiera habido una oposición por defectos procesales o por motivos de fondo. Procesales. Oposición que se le da traslado a que sea 10 días de que se le notifique el auto de pasión de ejecución. Traslado a la parte alegue lo que considere oportuno, acredite documentalmente. El tribunal entendiera que el defecto es subsanable, se concede un plazo de días para cuando no sea subsanable, subsane dentro del plazo, se dicta auto dejando sin efecto la ejecución, con imposición de costas al ejecutante. Si el tribunal no apreciase o el juzgado no apreciase la existencia de defectos procesales que limita la posición, se dicta auto mandando a seguir la ejecución e impondrá las costas al ejecutado. En cuanto a los motivos de fondo, la sustanciación de la oposición, ahora sobre motivos de fondo. Plazo de 10 días desde la notificación del auto de pasión de ejecución o documento aportado. Por los letrados de la administración, día y hora para su celebración dentro de los 10 días siguientes al trámite de impugnación. Si no se solicita aviso, se considera precedente, su celebración se resuelve sin más trámite. Suspensión de la ejecución. La ley así lo establece o expresa porque lo acuerdan todas las partes personadas, aun suspendiéndose que tasa la suspensión, que es demanda, revisión o rescisión, prejudicialidad y acuerdo de parte. Estos serían los aspectos generales de la ejecución común.
Voy a hablar de la ejecución provisional. La ejecución provisional es la ejecución de una sentencia cuando no es firme. Su justificación, ejecutividad inmediata de los actos de la Administración de Justicia y medidas cautelares frente a sentencia. Las características de la ejecución provisional son: debe ser solicitada por el interesado, sentencia condenatoria, sentencia no firme, no se diferencia de la ejecución definitiva, de los aspectos comunes que he hablado anteriormente, y está condicionada siempre a la sentencia. Pero no todas las sentencias pueden ser ejecutadas provisionalmente. Hay algunas las cuales no se ejecutan, que son las constitutivas y las de filiación, matrimonio y menores. Pero aquí sí se puede ejecutar la pensión de alimento y la pensión compensatoria, porque todo carácter económico puede ser ejecutado, no así la declaración de un divorcio. Otras sentencias que no pueden ser ejecutadas provisionalmente, las de condena a emitir una declaración de voluntad, sentencias que declaren la nulidad o caducidad de los títulos de propiedad, sentencias extranjeras no firmes y sentencias que no permitan inscripción o cancelación de asientos registrales. Competencia. ¿Qué tengo una competencia de la ejecución provisional? El despacho de la ejecución provisional se puede desde la notificación de la o desde el traslado a la parte apelante del escrito apelado. Distinguimos si la ejecución provisional se solicita antes o después de haber remitido los autos al Tribunal de Apelación. Si solicitamos la ejecución provisional antes de remitir, hablando de recurso de apelación, el secretario judicial, el letrado de la Administración de Justicia deducirá testimonio si no se han mandado los autos de la parte que se va a ejecutar. ¿La audiencia puede ser ejecutada provisionalmente? Sí, pero debéis solicitar testimonio en la audiencia, en este caso la sentencia, ejecutar provisionalmente. Con ese testimonio solicitaréis la ejecución provisional en el juzgado de primera instancia con el testimonio de la audiencia. También me he encontrado situaciones en que se piden ejecuciones provisionales, los autos están en la audiencia y no acompañan testimonio de la sentencia. Por tanto, siempre que los autos estén en la audiencia, debéis presentar la demanda ejecutiva con el testimonio de la sentencia que pretendáis ejecutar de la audiencia. Como he dicho anteriormente, pero siempre que no se afirme la sentencia. La ejecución de sentencias que han recaído en la resolución del recurso de apelación. Se puede solicitar siempre en recurso de casación o infracción procesal. Siempre que no haya recaído recurso o resolución del recurso de casación o infracción procesal. Desde el momento que se notifica la sentencia de apelación o en el trámite para notificar a las partes que ya deben de oponerse o el trámite procesal en cuanto a lo establecido en el recurso de casación. El despacho de la ejecución provisional. La ejecución provisional se despacha sin oír al ejecutado. Este solo puede oponerse una vez la ejecución ha sido acordada. El auto que deniega el despacho del recurso de apelación. No así contra el auto que despacha ejecución. Importante. No se puede poner recurso contra el auto que despacha ejecución provisional. Sí contra el que no la acuerda. Oposición a la ejecución provisional. Son los motivos comunes que hemos hablado anteriormente. Recordad, los de fondo y los procesales. Distinguimos, no obstante, motivos de condena dineraria y no dineraria. Los de condena no dineraria dejan al tribunal un amplio arbitrio. Manifieste lo que considere conveniente en 5 días. La condena dineraria podrá ofrecerse en caso de que se revocara la sentencia. ¿Qué pasaría si se revoca la sentencia de una ejecución provisional de una sentencia dineraria? Se puede producir la devolución total, las costas y el resarcimiento del daño y perjuicio. Y si fuera parcial, se devolverá la diferencia entre la cantidad percibida y lo que resulte de la confirmación parcial. Si es un bien determinado, se restituirá al ejecutado. Si este no se indemniza con daño. En condenas de hacer, si se hubiera realizado, se pedirá que se deshaga
Con esto doy por concluido la ejecución provisional y paso a hablar de la ejecución. ¿Qué es la ejecución? La ejecución itineraria es la actividad encaminada que los bienes del ejecutado siempre debe haber un requerimiento de pago. El auto despachando ejecución debe constar el requerimiento de pago, que debe hacerse al deudor, así lo establece. Embargo de pedido. Los bienes. No todos los bienes son embargables. Distinguimos bienes absolutamente inembargables, bienes inembargables y embargo de sueldo y pensiones. Los bienes absolutamente inembargables son inalienables, derechos accesorios. Tenéis que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional es inembargable, porque me ocurre lo mismo, me encuentro solicitudes de embargo de salario inferior al salario mínimo de dominio. Concepto. El tercero titular del bien embargado pretende que se libere el mismo de la traba. La demanda de tercería se interpone ante el letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, se resuelve por el juzgado que dictó la orden de despacho de la misma y se sustancia por los trámites de juicio ordinario del 599. La torcería de dominio lo que pretende es el lanzamiento del embargo. Para ello debe de aportar siempre, un principio de prueba por escrito del fundamento de la pretensión. Si no se aporta este principio de prueba, se rechaza de plano. No se entra a ver nada más. Y hay dos momentos. Uno inicial. Distingue dos tipos de subasta, los bienes muebles del 643 al 654 y los inmuebles del 655 al 675. Los inmuebles es fácil de retener del 655 al 675 y coinciden termina en 5 y coincide. Declara que la norma de la subasta de bienes muebles se aplican de modo subsidiario a los inmuebles. Voy a hablar de las fases de la subasta. Esto es competencia nuestra, de los letrados de la Administración de Justicia. Que luego, una cosa es lo que viene en la ley de enjuiciamiento civil y luego cómo se hace la subasta. Primero se hace la preparación. Los letrados de la Administración de Justicia, una vez que nos piden la subasta, vemos los bienes inmuebles o embargados y formamos lotes. En nuestro criterio formamos un lote, dos lotes y a nuestro criterio formamos los lotes. Y esto a través de la aplicación del Santander, la cuenta de la que se entrega al ejecutante a cuenta de la cantidad de la ejecución. Si sobrepasara dicha cantidad, se retiene el remanente a disposición del juzgado, hasta que se efectúa la liquidación de intereses y costos. Cuando se produzca esta liquidación, siguiera habiendo remanente, se le dará al ejecutado. Tercería de mejor derecho. La tiene aquella persona que sea satisfecho con preferencia al del acreedor ejecutante. Siempre se debe de acompañar principio de prueba del crédito que se asume preferente. Si no, como digo, se rechazaría de plano. Crédito preferente de sustancia por y se dirigirá siempre al acreedor ejecutante, porque estamos diciendo que tenemos mejor derecho que él. Se resuelve por sentencia. Acá, que si el requerimiento no pudiera tener cumplimiento inmediato, se podrá solicitar medidas de garantía que debe de acordar el letrado de la Administración de Justicia, salvo que el ejecutado preste caución. Vamos a hablar de un tema que seguro que tiene mucha controversia, suscita numerosas vistas y por tanto vamos a detenernos un poco más en ella. Esta está recogida fuera del libro tercero. Todo lo que he hablado anteriormente está todo en el libro tercero, pero la ejecución forzosa de familia está fuera del libro tercero, ya que es el artículo 776 el único que contiene disposiciones especiales para ejecución en materia de familia. Las sentencias de familia pueden contener disposiciones de tipo económico y tipo personal. En cuanto a las de tipo económico, pueden referirse a prestaciones de alimentos, es decir, pensión de alimentos, pensiones compensatorias o incluso disolución y liquidación de sociedades gananciales. La principal modificación que podemos comentar en cuanto a la sentencia de familia de tipo económico que hace la Ley 13/2009 es en cuanto a la calificación de los gastos extraordinarios. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y en caso de se convoca vista que se resuelve mediante auto. Otra modificación es las nuevas atribuciones que nos da la Ley 13/2009 en cuanto a la facultad
de imponer al cónyuge o progenitor deudor, multas coercitivas en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia o en el auto de muerte. Bien, sobre esta nueva facultad que nos da la reforma de las multas coercitivas al ejecutado que no cumple, en la práctica tiene poco sentido ponerle multa a regañadientes, pero se empiezan a cumplir mal los regímenes de visita. No obstante, tendremos que decir que el mantenimiento de la... nuestra facultad no nos da para estar más que un año, ya que más de un año deberá de ser el juzgado, es decir, el juez, el que debe de imponerla. Liquidación de daños y perjuicios, fruto y renta. Esto es cuando no resulta claramente determinada la cuantía de la ejecución, o cuando debe determinarse antes de proceder a su extracción. Se regula el artículo 712 y siguiente. La tramitación es igual que antes de la reforma, pero con la particularidad de que no es pública, de la que se deriva un crédito cuyo pago aparece garantizado con algún tipo de hipoteca, mobiliaria o inmobiliaria. 681 689. El proceso de ejecución. La Ley de Enjuiciamiento Civil no regula íntegramente el proceso especial de la ejecución hipotecaria. Establece particularidades del mismo en relación con el procedimiento de ejecución común que analizamos al principio. No obstante, definimos el proceso de ejecución hipotecaria como un proceso de ejecución especial en el que se ejercita una acción hipotecaria sobre la base de una escritura de constitución de hipoteca. Por tanto, el proceso especial se justifica a que el título que lleva aparejada la ejecución es la escritura pública. Competencia, importantísimo. Si distinguimos si el bien hipotecado es inmueble o mueble. Si es inmueble, es competente el juzgado de primera instancia del lugar en que radique la finca. De un partido judicial, o si fueran varias las fincas que estamos intentando ejecutar y por tanto radicaran en varios partidos judiciales, el juzgado de primera instancia de cualquiera de ellos, o a elección del demandante. En la ejecución hipotecaria de muebles, es competente el juzgado de primera instancia que las partes se hubieran sometido en la escritura de hipoteca. Y en su defecto, el del partido judicial donde ésta hubiera sido inscrita. Parte y tercero interesado. La legitimación activa corresponde únicamente al plan del crédito garantizado con la hipoteca. La legitimación pasiva no la tiene siempre, aparte de tenerla siempre el deudor, aquí aparece otra nueva figura, o dos nuevas figuras, en el caso del hipotecante no deudor y el tercer poseedor. Si hubiera hipotecante no deudor, tiene una posición idéntica al deudor y debe ser siempre en cuanto al desarrollo de la ejecución. El procedimiento por medio de una demanda ejecutiva, el título o título de crédito revestido de los requisitos que la propia ley exige para el despacho de la ejecución. Como digo, me encuentro demanda ejecutiva que no me acompaña la escritura de hipoteca. Volvemos a requerirles para que se examen de efectos. Por favor, siempre, título de la demanda ejecutiva. La presentación de la demanda, el tribunal puede despachar o denegar la ejecución. El despacho se hará por auto, que se autoriza y mandará a requerir el pago al realizado el requerimiento judicial, la certificación de carga del registro, en la cual debe de expresar que la hipoteca es a favor del ejecutante, está subsistente y sin cancelar, la titularidad que existen sobre el bien y la relación completa de las cargas inscritas. Una vez que recibimos la certificación, es posible que pueda pasarse sin más a la subasta, que hemos hablado anteriormente, o que deba procederse a la comunicación del procedimiento al tercer poseedor o a los acreedores posteriores si existieran. También se comunica la ejecución a todos los que aparezcan como titulares de carga o derechos reales sobre la finca hipotecada, que por no ser preferentes a la hipoteca quedarán canceladas. La demanda deberá ser solicitada por el ejecutante. Aquí hablamos del precio del remate, que ya lo he comentado anteriormente, y el destino del mismo. Y después se estará autoadjudicando. Finalizamos la ejecución hipotecaria, finalizamos el bien hipotecado, que es el título para proceder a la inscripción del mismo en el registro de la propiedad a favor del adjudicatario. La ley de enjuiciamiento civil dispone también que realizados los pagos, incluido el sobrante,
como he comentado anteriormente, se librará mandamiento ordenando la cancelación de hipoteca que garantiza el crédito del ejecutante y, en su caso, la descripción y actuaciones posteriores. Por tanto, todo termina una vez que firmo el mandamiento de cancelación de la hipoteca. Suspensión y oposición a la ejecución. El procedimiento de ejecución hipotecaria solo puede suspenderse cuando la ley así lo ordene de forma expresa o lo acuerde las partes. 565.1. Se suspenderá cuando exista tercería de dominio o causa criminal que determine falsedad de título, invalidez y ilicitud del despacho de ejecución. Las causas de oposición, el 695, son las siguientes: extinción de la garantía o de la obligación garantizada, error en la determinación de la cantidad exigible, ocurre más de lo que queráis, y en la ejecución de bienes muebles hipotecados, la sujeción de dichos bienes a otra prenda con hipoteca mobiliaria o inmobiliaria. En cuanto a la tramitación de la oposición, se presenta la oposición, los letrados de la Administración de Justicia suspendemos la ejecución y convocamos a la parte a una comparecencia ante el juzgado, es decir, a una visita. Y esta se resuelve mediante auto. Por último, cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado que no se encuentre comprendida en las causas de oposición y suspensión comentadas anteriormente, de títulos sobre vencimiento, certeza y extinción de la cuantía, se ventilarán por el juicio ordinario conforme establece la ley de enjuiciamiento civil. Con esto concluyo la ponencia. Espero que no os haya aburrido demasiado, que haya sido amena, y bueno, si tenéis alguna duda o pregunta, podéis realizármela. En cuanto al tema de la ejecución hipotecaria, con respecto a la última jurisprudencia del tribunal, contra la última jurisprudencia que ha hecho, ¿se ha dado algún caso que se haya suspendido una ejecución últimamente? El tema de las 12 cuotas impagadas. Sí, en mi juzgado está teniendo ese criterio. Por tanto, la titular que hemos tenido hasta hace unos días, que está ahora de baja, seguía ese criterio para sobreseer la ejecución. No sé lo que dirá la Audiencia Provincial de Córdoba, porque se han sobreseído y estamos esperando resoluciones de lo que diga la audiencia. En nuestro principal criterio ha sido ese. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por venir. Os lo agradezco de corazón y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis en mi teléfono particular. Muchas gracias, de verdad. Antonio, muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, el grupo quiere tener un detalle contigo. ¿Otro más? Sí. Y como miembro de Junta que fuiste hace unos meses, miembro de la Junta Directiva que fuiste hasta hace unos meses, hasta el día 4 de octubre, que fueron las elecciones del grupo, bueno, pues ya el 19 de diciembre en la Asamblea General te entregamos el emblema del grupo Abajo Jóvenes, que es lo que venimos entregando. Muy bonito, por cierto. A los ponentes, muchas gracias. Y te vamos a entregar pues lo que veníamos entregando a los ponentes siempre antes de que tuviésemos este emblema, que es algo muy de nuestra tierra, que es nuestro grupo. Muchas gracias, Juan.